cómo apareció el síndrome del estrés. La primera persona que se dio cuenta era Hans Selye, un médico, hijo de médico, que mientras hacía las prácticas empezó a ver lo que él llamó el síndrome de adaptación general, que era que se daba cuenta que los pacientes que estaban ingresados, los pacientes que tenían ciertos síntomas, mostraban otros síntomas que luego fueron los que conocemos como el estrés. La taquicardia, la taquipnea, la sensación de cansancio, de miedo, todos esos síntomas. Bueno, pues a mí me pasó que me di cuenta que había que unir la mente y el cuerpo, que no teníamos que tener tanto miedo. Me parecía escalar el Everest, porque yo decía, si esto, ¿cómo es posible que en una medicina tan avanzada como la que estamos, es verdad que la medicina oriental en esto nos adelanta, en una medicina tan avanzada como la que estamos, nos cueste tanto? O sea, los especialistas son especialistas en traumatología en pie, pero en el dedo gordo del pie, ¿no? O sea, es decir, soy especialista. Yo me acuerdo que roté en Londres en esquizofrenia y me tocó en el departamento de primeros episodios psicóticos, solo primeros. A partir del segundo episodio psicótico ya iban a otro departamento, ¿no? Esa subespecialidad que existe hoy en día, tan marcada, nos aleja de lo que a mí me gusta del paciente, que es ver el paciente como un todo. Y entonces, ¿qué me sucedió? Que empecé a ver que el estrés, los factores de estrés, influían muchísimo en el paciente. Y cuando digo factores de estrés me refiero a soledad, me refiero a miedo, me refiero a angustia, me refiero a la incertidumbre, a estas cosas que están presentes en el día a día. Y en ese momento descubrí, que yo no descubrí nada, por supuesto, descubrí porque me lo topé, el cortisol. Y sabéis todos lo que es el cortisol, ¿no? El cortisol, hormona del estrés, que se activa en los momentos de miedo, de alerta, que desde el hipotálamo señala las glándulas suprarrenales, y por la calle me atracan y adrenalina, y unos instantes después cortisol, taquicardia, taquipnea, necesario todo eso para que yo pueda salir corriendo, luchar. El cortisol es un glucocorticoide, por lo tanto libera glucosa, tengo energía, movilizo las grasas y todo mi organismo en ese momento se configura para que yo pueda salir, luchar o lo que tenga que hacer en ese momento. Es decir, esto es clave y es necesario que sea así para que yo pueda hacer frente a los desafíos. Pero lo interesante, lo curioso, lo magnífico del cerebro, que a veces pues, nos juega malas pasadas, pero hay que entenderlo, es que nuestro cerebro se activa igual ante algo real que ante algo imaginario. La inflamación. Es decir, a ese componente que yo creo que es la base de la salud del futuro, mantener la inflamación a raya. Cuando una persona vive en estados de estrés mantenidos, cuando una persona vive con angustia constante, cuando una persona vive con miedo, se siente sola, no se siente querida, cuando una persona se siente amenazada, esa persona segrega cortisol. Esa intoxicación de cortisol va modificando nuestro organismo a diferentes niveles, pero uno de ellos, y es muy importante, es a nivel del sistema inmune. Voy a dar un ejemplo, pero que nos puede servir muy bien. Si uno de los efectos más típicos de los momentos de miedo, de incertidumbre mantenidos, es una alteración en la piel y en el pelo. ¿Por qué? Porque si yo estoy en guerra, si yo estoy en las trincheras y las balas están atravesándome, ahora que estamos en Ucrania, con todo el tema de Ucrania de forma tan sensible, si hay balas, si hay bombas, lo último que le importa a mi cerebro, a mi organismo, es mantenerme una piel luminosa, una piel tersa, firme, maravillosa, un pelo brillante. Claro que no. Le importan otras cosas de mi organismo. ¿Y qué hace? Pues la MSH, la hormona estimulante de los melanocitos, se inhibe por el cortisol y empiezan a surgir las canas. Otro día hablaba con un peluquero amigo mío que me decía, Marian, hay un boom de canas en los últimos 2 años, claro, porque a nuestro organismo durante el COVID tener un pelo maravilloso con un color precioso no le importaba nada, le importaban otras cosas. Se inhibe el folículo piloso y entonces no hay regeneración de la piel, no hay regeneración celular y empiezan las arrugas, las manchas, y la piel pierde esa luminosidad. ¿Qué es lo primero que le dices a alguien cuando vuelve de vacaciones? Le dices, qué buena cara tienes, qué piel más, se te nota en la piel, porque el cortisol ha desaparecido momentáneamente y han vuelto los mecanismos de recuperación del organismo. Yo me doy cuenta, como tantísima gente, que el COVID no es un tema neumológico únicamente, ni otorrino, sino que es un tema inflamatorio. Y empiezo, yo que llevaba 5 años investigando la inflamación, digo, si tú llegabas inflamado al COVID, si a ti te pilla hoy el COVID inflamado, los síntomas van a ser muchísimo peores. Si tú el nivel de inflamación lo tienes más a raya, con una serie de cosas, una serie de parámetros que ahora os contaré, y si te pilla el COVID, probablemente tengas menos síntomas. De diferente aspecto, porque hay gente, bueno, que os voy a contar, es que hablar del COVID es terrible, ¿no? Pero a mí me ha venido muy bien para investigar más este tema inflamatorio. Y una de las cosas que observé y que yo venía estudiando es que mi sensación es, y ya hay estudios al respecto, que hay depresiones
que son estados inflamatorios de la mente. Hay depresiones que se ha visto, que si tú miras en pruebas de imagen, que inflaman núcleos cerebrales. Entonces, esa inflamación llega hasta el cerebro. Hay que conseguir, psicólogo, psiquiatra, terapeuta, medicina general, que estemos unidos. ¿Cuál es mi impresión? ¿Qué es lo que yo querría? Y tengo la gran alegría de que en los últimos 4 años, yo esto que empecé con mi granito de arena, con mis 4 charlas, y de repente la gente me empezó a escuchar y dije, oye, pues que quizá lo podemos conseguir, que quizá podemos llegar a lograr que esto sea cierto. Y en medio de todo esto, el engranaje, que sois vosotros, que es aquel, porque el paciente, ¿a quién llega? Cuando no sabe a quién ir, va al farmacéutico. Estoy triste, me duele esto, me he salido aquí, toso, tengo tos, me agarganta. ¿Qué cosas escucharéis, no? O sea, la pantalla, que es buenísima y nos ha salvado durante la pandemia y tiene grandísimos efectos, tiene enormes problemas en otros aspectos. O sea, no es inmune al organismo y a nuestra mente. Nosotros tenemos la corteza prefrontal, que es la que nos hace funcionar, la que nos hace pensar, la que nos hace concentrarnos, la que nos hace gestionar nuestros impulsos, la que nos hace planificar, la que nos hace seres superiores. Necesitamos una sociedad con buenas cortezas prefrontales. ¿Y qué le pasa a mi corteza prefrontal? Que mi corteza prefrontal se activa, se estimula mucho en exceso con la pantalla. Si yo utilizo mecanismos exteriores, funciona peor. Si yo utilizo Google Maps para todo, ya no me sé orientar. Si utilizo Wikipedia para todo, no tengo memoria. Cuando utilizo factores externos, mi cerebro funciona cada vez peor. Y ya no os cuento nada del sistema de recompensa. Si yo cada vez que quiero algo, sea comida, Globo, sushi, Amazon, quedar con alguien, Tinder, videojuegos, y me lo doy, el sistema de recompensa de mi cerebro se ve alterado, porque le voy acostumbrando a la gratificación instantánea. Quieres algo y lo quieres ya. Pues con la corteza prefrontal sucede una cosa parecida. En resumen, 1, mundo inflamado. Estamos en un mundo donde vamos inflamados por la calle. 2, vosotros tenéis una labor, en mi opinión, maravillosa, porque sois la puerta de acceso a decenas, cientos de personas que acuden a pediros ayuda, a pediros auxilio, y tenéis ese conocimiento que a veces el médico de atención primaria no puede.